¿Cómo se defiende el derecho a la educación, la salud mental y la equidad de género desde un Congreso lleno de tensiones y visiones tradicionales de la sociedad? Hoy conversaremos con Jennifer Pedraza, representante de la Cámara, economista, santanderiana y líder del movimiento estudiantil, quien ha hecho de la defensa de los derechos sociales y la independencia política su bandera. Desde su paso por la movilización estudiantil hasta su trabajo legislativo, Jennifer ha demostrado que es posible hacer política con argumentos, convicción y enfrentando al gobierno nacional desde la independencia. Jennifer, bienvenida al Puente. Hola David, un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy en este podcast. Feliz de recibirles también aquí en mi ofi. Si quieres, muchas veces tenemos una visión acartonada de los políticos y muy lejana del ciudadano. Si quieres, cuéntale un poco a los oyentes quién es Jennifer Pedraza. Primero, una persona que siempre ha odiado esa forma de ver a los políticos, ¿no? Como que hay que ponerles alfombra roja donde llegan, que todo el mundo tiene que decirles doctor, que todo el mundo tiene que mirarles hacia arriba. Por el contrario, esta debería ser una labor de una vocación de servicio, porque pues es la gente a la que nosotros y nosotras nos debemos, literalmente, salarialmente, digamos. Y pues digamos que yo termino llegando a este cuento de una manera muy extraña porque yo odiaba precisamente la política electoral, todos los partidos, pero en el marco del movimiento social uno empieza a darse cuenta de que las grandes decisiones que afectan esas causas que a uno le mueven el corazón resultan ser causas o decisiones políticas. Por ejemplo, si hay megaminería en el páramo de Santurbán, si hay un Estado que lucha contra la violencia hacia las mujeres, todas esas decisiones son decisiones políticas. Si hay financiación para la educación pública, esa es una decisión política. Entonces, por eso el movimiento social me fue llevando progresivamente a la necesidad de estar en los espacios donde se toman estas decisiones. Yo, entonces, para responder a tu pregunta, soy santanderiana, tengo pues 29 años, soy economista, egresada de la Universidad Nacional, vengo del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil, del movimiento social, de las marchas pues que tuvimos del 2018 al 2021, y ahora soy congresista precisamente como consecuencia de ese proceso de movilización en una lucha porque pues esa agenda de derechos y de lucha también tuviese una expresión acá en el Congreso. Digamos que eres joven, bastante joven para estar en el Congreso. La edad mínima son 25 años, si no estoy mal. Y a pesar de esa juventud, tienes una trayectoria impresionante y muy valiosa. Quisiera indagar un poco sobre qué momentos o experiencias te llevaron hacia el movimiento social, hacia el activismo, hacia meterte en política. Primero, en general, en mi vida personal, tuve una profesora de sociales en el colegio que me mostró que esta era mi pasión. O sea, ella hacía, por ejemplo, unas cosas para uno eximirse de los parciales, y era que uno tenía que hacer unas ponencias sobre unos temas. Obviamente la mayoría de niños no querían hacer ponencias sino el parcial, y yo quería hacer solamente las ponencias y participar en modelos, en debates. Bueno, siempre desde mi casa me han enseñado mucho esta frase de: mijita, yo lo único que a usted le voy a dejar es la educación. Mi papá es egresado de la universidad pública, yo estudié en la Universidad Industrial de Santander, que es una universidad pública, en cursos de extensión para aprender inglés. Y como que mi amor por la educación pública es heredado, súper heredado. Y entonces en el 2011, cuando yo estaba en 11 en el colegio, hubo una movilización muy fuerte de la MANE en contra de la reforma a la Ley 30 que presentó en ese momento Santos. Entonces imagínate, yo salía a marchar con el uniforme del colegio, ponía el canal del Congreso, o sea, no, la más ñoña del mundo, una ñoñería mal. Pero aún así odiaba mucho como la política institucionalmente, ¿sí me entiendes? Me gustaba el movimiento, así llegó el movimiento social. Después pasé a la Nacional, me vine a vivir a Bogotá, que pues ahí yo estaba en Bucaramanga, y en la Nacional una vez se me cayó el techo de la Facultad de Derecho encima, se nos cayó el techo de la Facultad de Derecho encima en una época de lloviznas así como ahora, y pues una de ellas dice como no, o sea, de verdad que la universidad se está cayendo frente a uno, ¿qué vamos a hacer para asumir esa responsabilidad para que la universidad no se siga derrumbando? Entonces ahí empiezo a ser parte ya activa del movimiento estudiantil, me lanzo a la representación estudiantil, ganamos. Y ahí empiezo como en esa elección, aún así sin partidos políticos, ¿no? O sea, como sin querer hacer parte de ninguna organización política como tal, solamente organizaciones gremiales, pues como estudiantiles, sectoriales.
Y así llegó el movimiento social. Esa es mi historia, cómo terminó en el movimiento social. Una, porque amo la educación pública, es una causa de mi vida. Y dos, porque se me cayó el techo encima de la universidad. Y tres, porque en Santander los santanderianos amamos el páramo de Santurbán, lo adoramos. Cuando hay que salir a marchar a defenderlo, es solo el Atlético Bucaramanga y el páramo de Santurbán nos une tanto. Un poco, o buena parte de el éxito del movimiento estudiantil tiene que ver con el nivel de organización que se logra. ¿Qué aprendiste un poco, tanto en la lucha estudiantil como en la representación estudiantil en la Nacho, sobre el poder de la organización, sobre el trabajar colectivamente? ¿Cuáles son esas enseñanzas? Mira, a mí me parece que el movimiento social es una escuelota política. O sea, hoy que hay muchos congresistas aquí que llegaron en listas cerradas que apuradito piden la palabra, he pensado que el movimiento social de verdad es irreemplazable, porque eso te enseña muchas cosas, cómo manejar una asamblea, cómo construir un consenso, cómo hablar con diferentes fuerzas políticas, cómo concertar de manera transparente, que además es uno de los privilegios que tiene el movimiento estudiantil, y es que obviamente no es un sector que se mueva a punta de coimas ni nada de eso, entre otras porque pues no administra presupuesto ni nada, es un sector muy transparente. Entonces te permite una formación política muy, muy, muy profunda, filosófica, y también te enseña los beneficios de la organización, los retos también que impone la organización, pero sobre todo los beneficios. Entonces hoy nuestra curul, por ejemplo, que hace parte yo hago parte de Dignidad y Compromiso, que es mi partido. Dentro de Dignidad y Compromiso hemos conformado un sector, una tendencia pues que se llama Primero la Gente, y ahí estamos organizándonos con un montón de jóvenes de todo el país y ha sido muy interesante. A veces en los momentos de mayor tusa política con este gobierno, lo que más me ha dado mucho ánimo es esa posibilidad de organización y esa fuerza que he encontrado en esas personas que se van uniendo a esta causa y que también van contribuyendo, criticando. Mira que hoy con un presidente tan caudillista como el que tenemos, que concentra tanto el poder en sí mismo, incluso el poder mismo de Colombia Humana y del Pacto Histórico, cada vez es más importante liderazgos que respeten su organización, que promuevan la formación colectiva, que promuevan el relevo generacional y no que se crean el Mesías, pues, sino que de verdad le apuesten a proyectos colectivos. Entonces, pues, en eso es en lo que estamos ahorita. ¿Cuándo decides o qué te lleva a dar el salto del movimiento estudiantil y de esa Jennifer a la que no le gusta la política electoral a ser primero parte pues, del MODIR en esa época con Jorge Enrique Robledo, después ser su jefe de debate y después dar el salto a la Cámara? Bueno, primero que una ministra de Educación en una mesa de negociación en la que estábamos en un paro, me dice la ministra como, es que ustedes los estudiantes que están en paro, ¿qué quieren? Quieren que nosotros gobernemos como si ustedes hubieran ganado las elecciones y resulta que ustedes las perdieron, o sea, ustedes perdieron las elecciones y sorry, se aguantan que no queramos financiar las universidades públicas porque esa fue la idea que ganó en las urnas. Y a mí me pareció muy grosero porque pues obviamente yo tengo una interpretación de la democracia mucho más amplia que solamente votar una vez cada 4 años, pero también me quedé pensando, wow, sí, hay parte de verdad en el sentido de que también tenemos que ganar las elecciones si queremos mostrar que estos mensajes tienen un mandato constitucional y un mandato sólido del pueblo colombiano. Entonces ahí empiezo a ver como, bueno, sí, tal vez sí hay que disputarles a ellos estos espacios acá y sobre todo en el Congreso, en donde hay gente que puede que en sus regiones nadie lo conozca, pero aún así son de los más votados. Y así la gente no los quiera, no los conozca, los desprecie, llevan 3 periodos acá. Entonces esa es mi sensación como de tenemos que disputarles esos espacios porque ellos no van a renunciar solos a ellos. No van a dejar de tomar las decisiones, ay no, porque mi popularidad esté en menos 80%. O sea, Armando Benedetti, ese es un señor que cree que puede hacer y deshacer y que nada lo va a sacar de la política colombiana. Entonces, a veces no es solamente un sentimiento positivo como de lucho por esto, sí, claro que lucho por eso, pero lo podría hacer desde muchos lugares. ¿Por qué en la política? Entonces, yo diría también por un sentimiento de disputa y de quitarles estos espacios de participación que también podrían ser para gente honesta, transparente. Así no piense 100% como yo, así pensamos diferente, pero por lo menos disputarles estos espacios a la clase política más putrefacta y podrida que yo veo en Colombia y que hoy está tan revivida con este gobierno. Y eso me da la oportunidad Estoy rabiosa, perdón, pero es que estoy rabiosa con Armando Benedetti, con esas decisiones tan... Eso me da la oportunidad de pensar o de preguntarte más bien sobre, tú apoyaste a Petro a segunda vuelta.
Y ahorita decías, tengo una decepción y una tusa de este gobierno. ¿Por qué esa tusa? ¿En qué se materializa? Bueno, lo primero es decirle a la gente que nos está escuchando que yo, como tú lo dijiste al principio, hoy hago parte de la bancada independiente. Soy, digamos que voté en primera vuelta en el 2022 por Fajardo y le hice campaña hasta el final. Después decidí votar por Petro en la segunda vuelta. No le hice campaña, pero sí voté por él. Decidí votar por él el día de las elecciones porque no quería que ganara Rodolfo Hernández la presidencia. Primero, ya estaba imputado por corrupción y dos, pues sus mensajes sobre las mujeres eran demasiado agresivos, demasiado atrasados frente al rol que jugamos las mujeres en la sociedad. Y Petro, por otro lado, hablaba mucho de que el cambio iba a ser con las mujeres. Eso me lleva a responder tu pregunta de qué me ha generado mi decepción tan profunda. La primera ruptura que tenemos con el presidente Petro es el rol de la agenda de las mujeres y del movimiento feminista, que le sirvió mucho para ganar la segunda vuelta y que fue uno de sus énfasis de propaganda para poder ganar esos votos, pero que fue lo primero que transó y que entregó acá ya una vez en la presidencia. Nos empezamos a alertar con nombramientos como el de Holman Morris, Víctor de Currea Lugo, obviamente Armando Benedetti, varios embajadores, mejor dicho, Daniel Mendoza Leal, o sea, unas cosas impresentables de verdad, pero además mensajes del presidente revictimizantes, despreciando denuncias de mujeres, por ejemplo, contra Mauricio Liscano, que ahora es precandidato presidencial, ex integrante del partido de la U. O sea, hay como una mezcolanza entre lo peorcito del partido de la U y el pacto histórico, mejor dicho, así como Benedetti. Bueno, entonces por ahí empieza nuestra ruptura. Después el gobierno empieza a ser cada vez más agresivo contra los sectores que podemos tener una diferencia. Empiezan a priorizar a los partidos tradicionales a la hora de conversar cualquier reforma. Entonces, por ejemplo, nuestra bancada independiente, en donde muchos votamos por Petro, creímos que íbamos a tener un espacio por lo menos de conversación. El gobierno va a presentar una reforma a la salud, quizás les interese qué pensamos nosotros sobre la salud. Cero. La prioridad del gobierno ha sido siempre cuadrar a los sectores más clientelistas del Congreso. Cuadrar los votos necesarios, ajá, y pues nosotros no somos una bancada tan grande, somos 11 congresistas. Entiendo que no seamos la U, pues, pero por lo menos supuestamente existía una afinidad ideológica y la certeza de una conversación que no va a ser sobre puestos y contratos. Sin embargo, pues el gobierno nunca tuvo esa prioridad. Entonces, segunda ruptura, como la priorización del gobierno de concertar y pactar con los partidos tradicionales y con los exponentes más ruines de esos partidos. Tercera ruptura, yo creo que tiene que ver con la corrupción, los escándalos de corrupción en el gobierno y el descaro del presidente, porque al principio es que pues la primera vez que salieron los audios de Laura Sarabia y Benedetti, pues Petro los sacó a los dos del gobierno y todos como, bueno, wow, por lo menos hizo eso, y todos los del pacto para que vean que sí tenemos un presidente comprometido. 15 días después, Laura Sarabia y Benedetti de nuevo en el gobierno, y hoy pues ya sabemos quién es el que está gobernando este país, se llama Armando Benedetti. Y no solo eso, los escándalos por presunta financiación ilegal de la campaña, del papel del hijo del presidente, Gustavo Petro, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el agua de la Guajira, los problemas del sistema de salud, o sea, todo eso empieza a romper mucho esa perspectiva como... Porque mira, yo creo, David, que nadie le pedía a Petro que cambiara todo el país en 4 años. Nadie le pedía que presentara 35.000 reformas y que las 35.000 le pasaran en el Congreso. Pero por lo menos sí había un mandato de debilitar a esa clase política tradicional corrupta, y por el contrario están fortalecidísimos, comiendo felices en este gobierno. Y también quiero hacer énfasis en una cuarta ruptura, o no sé qué número vamos, creo que sí es del cuarto punto, y es el ataque constante a las instituciones de parte del presidente Gustavo Petro. Él siempre está diciendo que supuestamente hay un golpe de Estado, que hay un golpe de Estado en su contra. Ha hablado varias veces de una constituyente, las amenazas de reelección, decir todo el tiempo que la Corte Constitucional quiere hacerle un golpe de Estado, pero eso sí, cuando la Corte falla en su favor, como por ejemplo impidiéndole al CNE que lo investigara, ahí sí no es una Corte golpista, sino una Corte garantista. O sea, él es una persona que solamente celebra los fallos cuando son en su favor, que se ha pasado a las decisiones del Consejo de Estado como decirle que no se puede transmitir el Consejo de Ministros por la faja, la orden de la Corte Constitucional de aumentar la unidad de pago por capitación para el sistema de salud, nada. O sea, realmente
Mira, cuando Duque se pronunciaba contra los fallos de la Corte, como por ejemplo el de despenalizar el aborto, siempre desde la izquierda, la centroizquierda, los sectores alternativos éramos durísimos diciendo que era un presidente que tenía que respetar la división de poderes. Y ahora hay otros que, de esa misma gente con la que yo sostenía esa tesis, y ahora sí no les parece grave que Petro esté atacando y deslegitimando la Corte Constitucional cada 15 minutos. Hace un momento hablabas justamente de la independencia y de la bancada independiente, y dentro de esa bancada independiente han destacado 3 mujeres que han denominado las chicas superpoderosas, que son Catherine Miranda, Jubinao y tú. ¿Cómo se da un poco esa articulación de ustedes 3? No necesariamente que se hayan sentado a conversar, venga, unámonos las 3 a oponernos al gobierno en lo que no nos gusta, sino cómo se dio entre causas, cómo se dio en esa afiliación política también que permitió que ustedes trabajaran comúnmente. Bueno, cero planeado, o sea, además porque veníamos de competir, ¿no? Porque las 3 somos representantes de la Cámara por Bogotá, y entonces mis principales competencias eran Katy y Miranda. Pero empezamos a coincidir en la práctica porque es que al principio no estábamos así, ¿no? Miranda venía de ser la jefa de debate de Petro y Katy votó por Petro desde primera vuelta y le hizo campaña full. Entonces yo empecé a decir como, bueno, yo aquí tengo muchas diferencias con el gobierno, ¿será que es porque yo estoy muy prevenida con Petro? Y empecé a encontrarme que 2 personas que le habían hecho campaña firmemente pues empezaban a coincidir con lo que yo estaba planteando. Entonces eso para mí era como, wow, tal vez no soy la única que se está sintiendo así. Después se fueron sumando Carvalho, por ejemplo, Juan Sebastián Gómez, Julia Miranda aquí en Bogotá, y empezamos a ver que coincidíamos en muchísimas cosas. En otras también diferimos, y eso también es parte de lo rico de esta bancada, la verdad, de lo como de las características que la diferencian. Y entonces ya empezamos a coincidir en la práctica hasta que ya también incluso otros temas como la violencia que vivimos al ser mujeres las 3, la hipersexualización que vivimos constantemente, la violencia organizada y gestada directamente por bodegas, también nos hicieron encontrarnos al punto de que a veces nos tomábamos una cerveza para desahogarnos de lo que estábamos viviendo. Miranda además es mamá y eso es todo un reto, ¿no? Y yo estaba pensando ser mamá. Entonces, bueno, como que ahí nos empiezan a unir muchas cosas también personales en este trabajo. Ahí quisiera preguntarte también un poco, digamos, ya tocaste un par de cosas que para mí son desafiantes. Una es ser joven y la otra es ser mujer. Y a pesar de ser joven y ser mujer, pues te has abierto un camino en política y en el movimiento estudiantil. ¿Qué ha sido lo más desafiante, pero también lo más gratificante de este camino? Lo más desafiante ha sido enfrentar gente muy poderosa. O sea, por ejemplo, tumbamos la elección fraudulenta del contralor Carlos Hernán Rodríguez, dirigida por Roy Barreras. O sea, siempre un pesito pesado. Y él una vez me miró así en la cara y me dijo, es que usted no tiene razón, yo he hecho esto muchas veces y esta elección no está viciada. Y después pues fue la Corte Constitucional y el Consejo de Estado los que nos dieron la razón en el vicio de ese trámite. Entonces siento que no nos respetan hasta que nos hacemos respetar, vía algo así, hasta que tomamos una elección de ese estilo. Benedetti, que no sabía quiénes éramos nosotros hasta que sacamos un cartel protestando contra su presencia en la plenaria, y para mí esa es una buena forma de presentación. O sea, nosotros venimos aquí a enfrentar poderes como esos poderes rancios y pues mucho gusto, pero eso es muy desafiante y no lo podríamos hacer si no fuera porque pues tengo una compañía y un equipo muy fuerte y muy grande al lado mío. Y 2, frente a lo más gratificante también, prohibir el matrimonio infantil, por ejemplo. O sea, lograr que ese proyecto fuera ley después de que se había hundido 8 veces y que pasara por unanimidad, hace sentir que vale la pena estar acá. Estamos a punto de que el proyecto de ley para erradicar la mutilación genital femenina también se apruebe. Eso también me hace sentir pues que ha valido la pena estar en este lugar y me hace confirmar la necesidad de que también las mujeres que tenemos agenda pues de lucha por nuestros derechos estemos acá en el Congreso. Otras que no las hemos ganado, pero batallas que ha valido la pena también dar: el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la reforma a la Ley 30 para que haya financiación digna para la educación pública. O sea, cada vez que damos una pelea y que la logramos o que siento que avanzamos de alguna manera, pues digo como bueno, vale la pena estar acá, y por eso mismo es que hay que defender este espacio a codazos porque nos ha costado mucho trabajo ganárnoslo. Cuando uno entra a tu oficina, piensa en al menos 2, 3 temas fáciles. Uno es educación superior, el otro es todo el tema de género y la agenda feminista, porque la oficina está llena de cartelitos morados. Sí. Y algo de salud mental, pero también mucho más amplio a un tema de salud en general. ¿Qué retos
enfrentan esos temas en este gobierno, pero también qué avances se han dado. Bueno, te confieso que el tema de salud no era nuestra fortaleza. Ha sido para nosotras muy retador porque es un sistema complejo, porque el gobierno presentó una reforma compleja. Afortunadamente uno de los integrantes de mi UTL es médico y es un gran médico, está haciendo una maestría en salud pública y él ha sido fundamental para poder navegar este camino sin quedar haciéndole un favor a las EPS, porque yo nunca he sido cercana a las EPS, incluso pues ellas lo saben, nunca nos hemos reunido para nada que tenga que ver con la reforma a la salud. Yo siempre he sido muy crítica de la intermediación de esa plata que yo creo que debería ser administrada por el Estado, y en eso estoy de acuerdo con el gobierno. Pero nos encontramos una reforma súper chambona, hecha un Frankenstein, que no planteaba ningún mecanismo para reemplazar ese espacio administrativo que hoy cumplen las EPS, y tuvimos un escenario de prueba que fue el régimen de salud de los maestros, que fue pésimo, o sea, la reforma a la salud de los maestros que hizo este gobierno y que era como el piloto y que terminó siendo desastroso. Entonces, si me preguntas qué retos hay en este sector y qué avances ha habido en este gobierno, para mí no ha habido avances en el sistema de salud con Petro. Por el contrario, hemos tenido una profundización de la crisis y un retroceso en los avances que habíamos tenido previamente. Sin decir que este modelo fuera perfecto, como les digo, pues nunca he tenido una relación cercana con las EPS, estoy de acuerdo con quitarles la plata, pero lo que hemos tenido acá es una asfixia presupuestal de todo el sistema, supuestamente sobre la base de la corrupción. Entonces es como si yo le dijera a todo el mundo, no, hay corrupción en las universidades públicas, entonces ahora no le vamos a dar plata a las universidades públicas. Equivocado, que tienes que combatir la corrupción, tienes que combatirla, pero no puedes hacerlo asfixiando el derecho a la educación. Y es lo que está pasando con el sistema de salud. Entonces vamos a llegar al 2026 con un sistema con deudas acumuladas de unas proporciones gigantes. Y el problema es que esto es una bola de nieve. Entonces la deuda puede empezar siendo de 200.000 millones, pero se carga de un año para otro. Entonces ya la deuda el otro año ya no va a ser de 200.000, sino de 500.000. Y el otro año ya no va a ser de 500.000, sino de 800.000. Y así sucesivamente. Entonces, el próximo gobierno va a tener un reto muy fuerte de plantear una propuesta que rescate el sistema de salud, y por eso tiene que ser un gobierno que pueda mediar, concertar, que no sea un gobierno arbitrario, sino que pueda llamar además a los diferentes sectores de la sociedad y convocar esa conversación. Y ningún extremo cumple esa condición. Bueno, eso en materia de salud. En materia de educación, hablemos solo de educación superior, pero podríamos hablar también de educación básica y media, pero hablemos solo de educación superior. Este gobierno no hizo nada estructural. Aprobaron una ley de gratuidad, pero la gratuidad ya venía desde Duque porque la luchó el movimiento estudiantil. La ampliaron un poco, bien, me parece muy bien, pero es una política pues subsidiaria, no cambia nada estructuralmente. El gobierno dejó de subsidiar las tasas de interés para los créditos del ICETEX de la gente de estratos 1, 2 y 3, que ya están pagando, o sea, ya se graduaron. Esto ha sido muy difícil porque hemos recibido quejas de gente a la que se le duplica la cuota, que estaba pagando 1.500.000 y ahora tiene que pagar 3 millones algo. O sea, lejos de resolver el problema del ICETEX, lejos de plantear una reforma al ICETEX y lejos de condonar, que es lo que había prometido Petro, porque pues o sea, evaluémoslo sobre la base de lo que él prometió, y prometió condonar los créditos y no lo hizo. Solamente han empeorado las cosas en materia del ICETEX. Sobre las universidades públicas, si bien ha habido un incremento presupuestal significativo, ese incremento presupuestal ha estado amarrado al aumento de la cobertura. Y esto tiene un problema. Yo también quiero que haya más cobertura, obviamente, pero el problema es que las universidades públicas llevan 30 años acumulando una deuda y un déficit. Entonces, cuando tú tienes una institución que se cae, que está tambaleando, y le dices, usted me hace el favor y crea 500.000 nuevos cupos, que es lo que prometió el gobierno, pues va a terminar agudizando esa crisis, porque pues si amplías cobertura y no tienes profes suficientes, ya no te alcanza para pagar los profes. Ha sido tan grave que la Universidad de Antioquia estuvo en paro 2 meses a final del año pasado y no hubo poder humano que lograra que el gobierno resolviera el problema y lo atendiera. Se empezaron a tirar la pelota, Petro, Fico, y nadie le resolvió el problema a la UDEA. Y hoy recortó 25.000 horas cátedra. La Universidad de Antioquia está teniendo que empeñar sus predios para conseguir plata para funcionar. Nunca lo creería nadie en un gobierno disque comprometido con la educación pública. Entonces el reto va a ser, algo que hemos logrado, presentamos un proyecto de reforma a la Ley 30 en los artículos 86 y 87 para que hubiera financiación digna para las universidades públicas. Como hemos tenido 3 ministros de educación, en 2 años y medio de gobierno, con el primer ministro de Educación, él dijo que listo, que nos apoyaba el proyecto, lo construimos en conjunto. Se va él, llega Aurora Vergara, ella decide no apoyarlo, se hunde el proyecto. Llega Rojas dice, vea, hagamos algo, ¿verdad que tenemos que hacer algo? Recuperemos el proyecto de esta representante y volvamos a radicar. Y lo vimos a radicar, pero a 8 meses de radicado y un debate. Está hundido, para mí está hundido.
Ahí yo tengo una duda y es, ¿qué pasa con el movimiento estudiantil? Digamos, claro, el movimiento estudiantil es buenísimo haciendo oposición, y lo vimos en Santos, lo vimos en Duque, pero llega Petro y desarticula el movimiento estudiantil de una u otra manera, pero también lo desarticula, otro tipo, y al movimiento sindical y casi todo el otro tipo de movimiento movimientos social. sociales. A Petro solamente le sirve el movimiento social que le asienta como un perrito de taxi. O sea, a él solamente le interesa un movimiento social que sea un cheque en blanco para el presidente. Y por el contrario, el movimiento social debería tener una agenda independiente. No importa quién sea el presidente. Si yo soy la presidenta un día, si tienen que salir a marchar, pues tienen que salir a marchar. Porque es que la agenda del movimiento social no puede estar suscrita a un solo proyecto político. En el sentido de que una agenda del movimiento social traza un horizonte. Tiene que tener la posibilidad de decir, usted nos está traicionando en caso de que el dirigente lo haga, y para mí Petro lo ha hecho. Mira, el movimiento feminista ha sido incluso mucho más independiente que el movimiento estudiantil, sindical, obrero de este gobierno, que lo que han querido es tener cargos y tener ministerios y abandonar esa agenda que les movía. Y en el caso del movimiento estudiantil esto es de altísima gravedad porque nosotros tuvimos un bache muy fuerte en el 2020 con la pandemia. O sea, cómo tú transmites todo lo que sabes, cómo tú garantizas relevo generacional en las organizaciones estudiantiles si no tienes a los estudiantes en la universidad, en el aula, en el auditorio, y todos los viejitos, comillas, ya nos estábamos graduando. Entonces no pudimos hacer un relevo generacional. Si le sumas a eso que obviamente el gobierno ha hecho un esfuerzo por cooptar parte de la dirección del movimiento estudiantil, pues eso nos ha dejado bien un movimiento estudiantil que no ha sido capaz de articularse, porque sí se ha movilizado. Mira, ya te acabé de contar lo de la UDEA, y no solo la UDEA, la Universidad Nacional estuvo en paro 2 meses para pedir que hubiese elección democrática de rector y que Leopoldo Múnera fuera respaldado como rector de la Universidad Nacional. Entonces el movimiento sí ha estado activo, pero hay una gente dedicada a amordazar el movimiento, a anestesiarlo, a decirle que si sale a marchar entonces le hace el juego al uribismo, que es la vieja confiable para que la gente no proteste contra este gobierno. Pero mira, ahí está la minga en la Nacional hoy, y su principal punto es, dicen, 3 años de incumplimientos. 3 años de incumplimientos. Vamos a ver hasta dónde les tira ese chicle al gobierno de fingir que todo el movimiento social lo respalda, y también de perseguir al que no. Entonces, cuando hay paro de camioneros contra el alza de la gasolina, ahí sí no baja de paramilitares a todos los marchantes. O sea, nivel Duque. Pero cuando es a su favor, ahí sí le sirve. Cuando es el 1 de mayo, ahí sí que por favor salgan a marcharle. Sí, y digamos... Y eso es grave porque termina restándole legitimidad a las mismas causas del movimiento. La gente dice, entonces están marchando por otras cosas. Sí, entonces por eso es que es una responsabilidad histórica muy grande la que tenía este gobierno en sus manos, de ser el primer gobierno alternativo que había. Tenía que salir bien, y ni siquiera estoy diciendo que fuera perfecto, solo estoy diciendo que fuera mejor que el de Duque. O sea, y eso es tener la vara muy bajita, ¿sí? Pero pues bueno, ni eso. Jennifer, ¿qué implica ser mujer y meterse en política? Porque digamos, ya sabemos que hay toda una suerte de desafíos estructurales, y un tema de financiación de campañas es más difícil que les presten a ustedes que a los hombres, pero ya en el diario vivir... Yo diría que implica organizarse. O sea, meterse en este tema sola es muy difícil, yo no lo recomiendo. La única forma de resistir a toda la violencia política que recibimos las mujeres por estar en estas labores es teniendo una organización que te sostenga, que te apoye, que te abrace en esos momentos, y que además te ayude a construir también posturas frente a lo que vas a denunciar o frente a lo que vas a plantear. Pero yo creo que hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo porque tener un país que es mayoritariamente de mujeres, 52%, y apenas un congreso de 30% de mujeres, y eso por las listas cerradas, lo único bueno que tienen esas listas cerradas. Pero, o sea, es muy difícil que un país legisle bien si lo hace sin la perspectiva de la mitad de su población, que somos las mujeres. Entonces ha habido momentos de mucha tristeza y de mucha violencia. Cada vez que denuncio algo contra Holman Morris, sé que en las redes sociales viene un ataque muy fuerte, pero también ha sido una posibilidad para plantear una agenda y también para descubrir cosas que no esperaba. Por ejemplo, que el proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil pudiésemos hacer un trabajo conjunto con sectores religiosos. Para mí eso fue absolutamente sorprendente. Entonces, pues allí creo que hay chance. También creo que el hecho de que haya más mujeres en política hoy, o sea, como que ellas nos hayan abierto paso, hay que aprovecharlo. No podemos dejar esa victoria ahí sobre la mesa y sencillamente retroceder, porque aquí hay mujeres que han dado todo para ganar el voto femenino, para ganar la propiedad femenina, para ganar la posibilidad de candidatizarnos. También creo que ha hecho mucha falta, o sea, que nuestra voz ha sido muy reconocida, una voz de una mujer feminista independiente que en ese sentido puede decir, señor gobierno, es que usted está haciendo mal esto y esto y esto y esto,
y eso no me quita un pelo de feminista, por el contrario es lo que las feministas debemos hacer, pues ha sido un reto y también nos ha pues permitido plantear esa postura. Yo me fui del MUJIR entre otros puntos por eso, por los temas de género. Entonces, para mí hoy son definitivos, determinantes. No quiero hacer parte de un proyecto político patriarcal en su estructura para lavarle la cara, no. Ahorita que hablabas un poco de esas decepciones del gobierno Petro, también uno lo piensa en términos de expectativas, digamos, las expectativas frente a este gobierno eran muy altas, sobre todo en materia simbólica. Ya lo decías, uno no esperaba que el gobierno transformara a Colombia en 4 años, pero que simbólicamente sí hubiera un cambio. Y ahí yo quisiera preguntar, por ejemplo, ¿cuál ha sido también el rol de la vicepresidenta Francia Márquez? ¿Cuál ha sido también el rol de muchos que alentaron este gobierno, pero que en últimas nos hemos quedado también como a mitad de camino, fruto de esa desilusión? Yo creo que Francia representaba demasiadas cosas juntas. Una mujer afro, lideresa ambiental, amenazada, valiente, de origen popular, trabajadora, que venía a ser trabajadora doméstica, o sea, y ser una vieja que se mete a una votación de casi 700,000 votos, o sea, ella no es, no sé si ella está consciente del poder y del respaldo que tuvo en esas elecciones presidenciales, porque evidentemente su papel en el gobierno ha sido profundamente ninguneado, maltratada, ha sido maltratada, desconocida por parte del presidente, no solamente en ella misma, sino su agenda. Entonces, para mí, como siempre, aquí lo que hizo Petro fue instrumentalizar a una figura tan importante como Francia, las causas que ella representaba, para buscar votos y llegar al poder y abandonarla, y preferir a Benedetti, preferir a Roy, preferir a toda esta clase política tradicional, Mauricio Liscano, y dejar a un lado esa vocería tan importante que tenía Francia. Entonces, para mí, lo que pasa con Francia es una concreción de la traición de Petro a ese mandato social de cambio y a lo que Francia también representaba. Un poco pensándolo, la campaña para el 26 empezó hace mucho tiempo, y hay demasiadas incertidumbres, tanto tenemos 70 candidatos, o bueno, precandidatos presidenciales, pero también está a punto de aprobarse el transfugismo aquí en el Congreso. Por un lado, pues cuál es el bienestar o cuál es esa situación de las instituciones, si están capacitadas para soportar lo que se viene en el 26. Por otro también, ¿cómo ves esa organización independiente? Llámese centro izquierda, llámese como se llame, pero ese sector independiente de cara al 26, ¿qué papel va a jugar? Bueno, tenemos un gran reto como sector independiente y es que este país no elija a los sectores más retardatarios que hoy se afilian voluntariamente a Donald Trump, a Milei, a Bukele. Tenemos un rol muy fuerte de ofrecerle al país una alternativa distinta a la de Petro, que no nos lleve necesariamente a ese extremo y no solo a ese extremo, sino a ese autoritarismo, a ese desprecio por la ciencia, por la democracia, por la libertad de prensa, por la autonomía incluso de las mujeres. Entonces, ese es nuestro gran reto, ofrecerle al país una alternativa tan chévere, tan interesante, que frene el péndulo en la mitad y que no haga que se devuelva hacia los sectores más de la derecha. Eso nos impone un gran reto. Un gran reto porque obviamente en el centro somos tan diferentes. O sea, y pues eso es lo rico del centro, pero también es una de sus mayores dificultades. Entonces, el primer reto es unirnos para poder lograrlo. Pero entonces, ¿quiénes? Ahí tenemos una dificultad porque el verde que iba a escindir no pudo escindir, entonces pues el Partido Verde hoy es básicamente incidencia plena de Carlos Amaya y de Petro. Entonces, bueno, por ahí la vemos muy difícil. Obviamente, bueno, dentro del centro entonces uno podría encontrar sectores como el nuevo liberalismo, nosotros, Dignidad y Compromiso, y estamos en esas conversaciones para ver qué podemos sacar adelante. El pacto depende del transfugismo, porque de lo contrario tienen que entregar su personería jurídica a todos sus partidos para poder fusionarse en el de Colombia Humana, y no sé si todos estén dispuestos a hacer eso. Entonces, transfugismo sí es un artículo para salvar el pacto, y por ahora lo que yo he visto es que no vale la pena apoyar esa iniciativa que es rescatista del pacto, ¿sí? Y no solo eso, sino que, o sea, para que la gente nos entienda, transfugismo es como que yo diga, no, señores de mi partido Dignidad y Compromiso, sorry, me cambio de partido mañana y me lanzo por ese partido mañana y que no me puedan hacer nada, ni siquiera quitarme la curul.
Y eso implica también pues unas dificultades para la ciudadanía en términos de cómo saber quién es quién, sí, diferenciar cómo puedo castigarlo gente o premiarlo por su trabajo. Y además se está brincando de partido en partido. Encarece también la negociación con el Congreso. Digamos, ya no voy a negociar con el partido, sino que me toca negociar congresista a congresista, que fue lo que hizo Petro, Sí, en este gobierno. Y que terminó dejándonos con estos escándalos de corrupción tan bravos que tenemos. Jennifer, no sé si para cerrar quisieras un poco también pues brindarle a nuestros oyentes algún tipo de recomendación cultural, artística, porque la idea del puente no solamente es escucharnos entre visiones políticas distintas, sino también conocer a la persona. Y yo creo que enriquecer el alma del ciudadano también es importante. Mira, a mí me encanta el cine. Yo pues creo que es muy refrescante y la verdad ayuda demasiado. Y también la literatura. Entonces de literatura yo recomendaría de pronto Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig, buenísimo. Y además muy entretenido. Y también, bueno, algo de Harari. Creo que Harari es muy teso y de pronto Sapiens podría ser bueno. Y sobre pelis, a ver, como unas que estén recientes. Bueno, obviamente recomiendo Flow. Hace poco falleció uno de mis perritos. Yo tengo perros en mi casa, son mi adoración. Tengo 2 perros. Antes tenía 5. Entonces recomiendo mucho Flow, que es esta ganadora del Oscar a Mejor Peli Animada y súper barata, pues, digamos, en comparación con otras pelis. Y me gustó un montón. Y ya que estamos en el tema del Papa, bueno, Cónclave también estuvo muy buena. Me encanta, me gusta la verdad el cine mucho. Y el cine latinoamericano también, Relatos Salvajes, me fascina. El cine argentino es 10 de 10. Ojalá en Colombia pudiéramos tener una financiación mucho más decidida de nuestro cine, porque también es tremendo, pues Los Reyes del Mundo, Laura Mora, gran directora. Jennifer, gracias por aceptar esta invitación y este espacio de Tender Puentes. Muchas gracias, iba a decir que muchas gracias por la invitación, que bienvenidos a mi office siempre y bienvenidos también al Congreso, a los debates, para lo que se requiera, por aquí siempre a la orden. Esto es El Puente y yo soy David Casiblanco. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos escuchamos en el próximo episodio. Producción general, Daniel Cardoso. Producción de audio, Leonardo Hernández.